Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Conversar es Natural, nuestro podcast mensual de ciencia en el que exploramos de la mano de los protagonistas el mundo de la tecnología y la innovación en materia energética, particularmente en el caso de la industria del gas natural. Y hoy me acompaña Lucía Sánchez, que es analista químico de GNL Quintero. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida de esta invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Lucía Sánchez es analista químico, tiene una vasta experiencia trabajando en distintas industrias, pero entiendo que en GNL Quintero estás hace 16 años, ¿no? Así es, Y hace te 16 tocó años. armar desde cero el laboratorio de análisis químico. Exactamente, fue una propuesta que en realidad no dimensioné en su momento. Creo que te comenté en algún momento que cuando me dijeron, ¿usted es capaz de armar un laboratorio? Por Sí. supuesto. Y después cuando lo estaba armando decía yo, ¿quién me metió en esto? Te Pero metiste fue un, solita. sí, Sí. pero fue un desafío muy interesante, muy gustosa, lo acepté después y creo que ha sido exitoso. Sí. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de química, Ujú. porque la idea es que hablemos de la química del gas natural, pero también entiendo que vives en una parcela y que te gusta restaurar muebles. Sí, ¿Cómo llegaste ese a es. eso? Mira, desde pequeña mis padres fueron muy cachureros. Ya. Entonces me llevaban o al Persa Bio Bio y luego cuando nos trasladamos a la quinta región, a la Feria de la Avenida Argentina, mi papá sobre todo llegaba siempre con alguna cosa. Lo vi muchas veces, él era muy hábil en los temas de manualidades con madera. Ya, Entonces yo siempre estaba al lado de él, ahí viendo cómo raspaba cosas, lijaba cosas, las barnizaba y volvían a la vida. claro. Entonces era un reciclador por naturaleza el hombre. Mira qué Y interesante. yo le tomé el gusto a esas cosas y siempre, oye, yo tengo una manía de andar mirando la basura, porque siempre hay un mueble, siempre Cachurera, hay algo, cachurera. cachurera, pero total. Y de esa manía de los cachureos, Mira, bueno, mi marido por suerte comparte mi hobby, qué bueno, porque si así que no, tenemos, problemático. no, Tanto de hecho fue cachureo. una de las razones por las que nos cambiamos a Parcela, Ya. para poder tener un taller, que hoy día tenemos un taller con muchas herramientas, muchos muebles para Interesante. restaurar, nos gusta tapizar, nos gusta pintar. Y además es un medio para poder descansar Por de supuesto. la química en algún momento. Exactamente. Pero ahora te voy a llevar Exacto. de vuelta a la química, Ok. porque este capítulo en particular se llama Ujú. Química Pura, hablemos de gas natural. Entonces, lo primero que yo quiero saber, que no sé nada de esto, es ¿qué es el gas natural químicamente? ¿Qué tiene? Mira, el gas natural es un combustible fósil. Químicamente es una mezcla de hidrocarburos, o sea, Perfecto, compuestos que tienen carbono e hidrógeno, perfecto. principalmente el metano, Que es el más chiquitito de todos. que es el más liviano. CH4. Exactamente, con un Perfecto, átomo de carbono. Los demás son normalmente etano, propano, un par de butanos, un par de pentanos y pare de contar, porque perfecto. es un gas súper limpio. Y anexo podríamos encontrar sulfuro de hidrógeno, CO2, oxígeno, nitrógeno. Perfecto. Ahora, gas, yo entiendo gas y me imagino gas, un Gas. globito, qué sé yo, Mm. pero acá estamos hablando de gas natural líquido. ¿Cómo pasa eso? Lo que sucede es que, bueno, este combustible fosilizado se encuentra, lo puedes encontrar tanto en mar como en tierra. Perfecto, Al extraerlo y para poder transportarlo, lo pasamos por o sea, se pasa por un proceso que se llama licuefacción, perfecto, donde en general, o sea, lo que se hace es disminuirle la temperatura aproximadamente a menos 160 grados Celsius y eso hace que ese gas disminuya su volumen 600 veces y además perfecto, pase del estado gaseoso al líquido. perfecto. Ok. Entonces, de esa manera se facilita mucho el transporte de este gas, tanto por el volumen, tanto como por temas energéticos. Ahora, tú me estás contando todo esto que es súper interesante Ujú. para transportar gas y automáticamente yo pienso, bueno, entonces acá en Chile no hay gas natural. No tenemos puntos de extracción de gas natural, entonces nosotros lo traemos de afuera Perfecto, a través de buques. dale. Existen buques metaneros especialmente diseñados para transportar este líquido que Ya. viene a menos 160 grados Celsius y viene disminuido 600 veces. ¿Y esos barcos de dónde vienen? Los que recibimos nosotros normalmente vienen desde Trinidad y Tobago o desde Estados Unidos, Perfecto. pero hemos recibido buques desde Qatar, desde Asia, Mira, desde otros puntos, pero muy específicamente. O sea, normalmente los primeros que te nombré. perfecto. Entonces, recapitulando, Chile no tiene yacimientos de gas natural,
O sea, no o estamos tiene, diciendo o que tiene no los muy tiene, poquito, no lo hemos encontrado. exacto, a Perfecto. lo mejor no lo hemos explotado. Y traemos de otras partes del mundo, Exacto, pero para poder traer ese gas natural hay que enfriarlo, exacto, bajarle el volumen, comprimirlo, se exacto, convierte en un líquido, se mete exactamente, dentro de un barco y exacto, llega a Chile. exactamente, ese es el Ahora, tú eres proceso. analista químico. Sí, E imagino que tienes un rol súper importante certificando que lo que llega a Chile es efectivamente lo que nos dicen que salió desde el puerto de origen. ¿Qué es, tipo de cosas se le miran, se analizan de este gas natural líquido cuando llega a Chile? bueno, desde el puerto de origen a nosotros se nos envía un certificado de análisis Perfecto, que nosotros lo recibimos y este transporte de este gas más o menos puede durar de 3 semanas a un mes, qué sé yo. Se produce un proceso que se llama envejecimiento del gas, donde el compuesto que es más liviano tiende a vaporizarse. Hay una tasa de perfecto, vaporización del metano y a veces del nitrógeno también, que es un compuesto que está ahí en muy, muy poquita cantidad, pero perfecto. se vaporiza. ¿Qué es lo que pasa? Que eso produce algún cambio en los valores del certificado de origen, muy, muy leves, casi no se perciben. Pero nosotros hacemos una estimación de ese cambio y cuando llega el buque, lo que hago yo, mi función, que yo estoy a cargo del laboratorio de control de calidad de GNL Quintero, es específicamente controlar que lo que nos mandaron sea lo que está llegando Perfecto. y que además tiene que cumplir con nuestras leyes de nuestro país. Nosotros tenemos contratos, tenemos valores que tenemos que respetar y yo controlo todo eso Perfecto. en el laboratorio. Sale con una hoja de vida y cuando llega a Chile entonces tú confirmas que los datos que vienen ahí se Exacto, hayan mantenido. Hay pequeños cambios, pero eso quiere decir que en Chile hay un laboratorio que está a tu cargo, GNL Quintero, exactamente. tiene que certificarlo. ¿Cómo es el trabajo ahí? Bueno, en el laboratorio tenemos 3 cromatógrafos de gases, Ya, 2 para análisis de hidrocarburos y uno que es muy específico para análisis de azufre. perfecto. Entonces, lo que yo hago, cuando llega el buque, tenemos que tomar muestras a lo largo de la descarga del buque. O sea, desde que comienzan a descargar, en la Exacto. mitad de la Hasta que descarga. termina la descarga, Perfecto, vamos tomando varias muestras y se van controlando. Y a su vez, tenemos cromatógrafos en línea, perfecto, porque esto tiene que ser un doble y un triple chequeo. Tenemos perfecto. que estar seguros de nuestros resultados. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos comprando energía y vendiendo energía. Y Claro, eso tiene un valor económico que no es menor. exactamente. Entonces tenemos que hacerlo de manera correcta, certera, segura, Sí, confiable. sí. Oye, Lucía, ¿y qué es lo que hace un cromatógrafo de gases? Básicamente cualifica y cuantifica la cantidad de una muestra problema. En este caso, nuestra muestra problema es un gas Claro, y lo que nosotros necesitamos es cuantificar y cualificar qué es lo que tiene este gas y cuánto. perfecto. Entonces, este equipo te Es un permite método de separación. Es un exactamente. método de separación. Hazte la idea que tiene unas columnas que son unos tubos con un relleno. Entonces, cada uno de los compuestos de este gas trata de sujetarse en este relleno. Entonces, hay unos que salen primero, hay otros que salen Perfecto, después. Y esa es la idea. Y ver, lo comparamos contra un patrón que nosotros sabemos que tenemos y cuánto tiene. perfecto. Y eso es lo que hacemos O básicamente. sea, te permite identificar qué hay Y y cuánto cuánto hay hay. de cada una de esas Exacto. cosas. Y eso es importante porque nuestra norma, a ver, la norma nos indica qué métodos de cromatografía tenemos que usar, porque en definitiva la norma nos pide controlar características del gas natural, ojo, no Ya, los elementos, ya, pero a través de a través de esos elementos nosotros aplicamos fórmulas y calculamos las características, perfecto, como por ejemplo el poder calorífico, el índice de Wobbe, la densidad, la cantidad de azufre, la cantidad de perfecto, inertes, etcétera. perfecto. Ahora, cuando estos barcos llegan desde sus puertos de origen, es cierto, finalmente a Quintero, Sí. se realiza este análisis. ¿Qué pasa después con ese gas? A ver, lo importante es aclarar que en Quintero nosotros tenemos una planta de regasificación. Perfecto. Si bien recibimos ese gas en estado líquido, nuestra planta está preparada para regasificar. ¿Cómo se hace eso? A través de un intercambio de calor. Claro, Nosotros tomamos el agua de mar, que en definitiva calienta ese gas que viene a claro, menos, hacia ese gas en forma líquida que viene a menos 160 grados Celsius y se vaporiza. Bueno, perfecto. obviamente con flujos controlados de entrada de agua de mar y de entrada del GNL. Luego nosotros llegamos, como quien dijera, hasta la puerta de entrada de nuestra planta, ya con el gas, y ese gas se transporta a través de gasoductos a un intermediario que es quien lo distribuye a los clientes finales.
¿Esos clientes finales quiénes son? Clientes finales, estamos hablando de las termoeléctricas, o sea, un rol súper Ok, importante para nuestro país, sobre todo en la zona central. Abastecimiento doméstico de toda la zona central, o sea, sí, estamos hablando de Gasvalpo, Metrogas, o sea, perfecto. que distribuyen gas a través de cañería. Sí, Ese es el gas que se llama de cañería. perfecto. Ahora hay una cosa interesante ahí que tiene que ver con los usos que este gas tiene, Ujú, lo que está íntimamente vinculado con la composición química que tiene, porque esa composición química va a dictar, entre otras cosas, por ejemplo, el poder calorífico, sí, que es muy relevante, por ejemplo, cuando yo quiero calentar agua, exacto, convertirla en vapor y mover una turbina, que es lo que pasa en una central termoeléctrica. exactamente. ¿Cuál es el vínculo que existe entre la composición de un gas y su poder calorífico, por ejemplo? Bueno, en el caso, por ejemplo, del GNL, estamos hablando de un gas absolutamente limpio, porque tiene elementos con bajo número de átomos de carbono. Entonces, por ejemplo, en el caso de una turbina, evidentemente aumenta el tiempo de uso de los elementos mecánicos de esta, Claro, porque es un gas limpio, no deja residuos, sí. es distinto a lo que antes se utilizaba. ¿Cuál era la realidad antes? Se utilizaba diésel. Entonces, realmente el daño en las turbinas se veía y el daño ambiental. Me parece interesante porque probablemente para muchos la diferencia entre un combustible diésel y el gas natural líquido o el gas natural no está del todo clara. Sin embargo, la composición de los hidrocarburos en ambas mezclas es muy distinta, Es ¿no? muy Y el distinta, claro. impacto que tienen las maquinarias y en el medio ambiente también es distinto. Desde Exacto. el punto de vista químico, ¿cuáles son esas diferencias las más relevantes? Es lo que te comento, o sea, al tener bajos átomos de carbono, existen, por ejemplo, uno de los parámetros que nosotros ¿Ya? controlamos, el índice de Watt, que es la capacidad de combustión de un gas. Perfecto, Y eso se traduce en palabras simples en el hollín que te deja, el residuo que te deja, perfecto. Residuo el carbónico. residuo carbónico. Y eso daña, o sea, estamos hablando no solo de turbinas, estamos hablando de cualquier cosa que utilice gas natural. Imagínate un auto. Sí. Un auto a gas natural es una energía súper limpia, súper eficiente y que no tiene nada que envidiarle a otras fuentes de energía. Sí, es bien interesante todo este recorrido que hemos ¿Mm? dado desde el puerto de origen donde se extrae este gas natural, Es- la forma en que se convierte en un líquido para poder Exacto, transportarlo, si no sería es, carísimo, exacto, los análisis que se hacen al llegar a nuestro país y el proceso que hay que hacer para revertir, ¿cierto?, la licuefacción y convertirlo nuevamente en un gas. exacto. En estos 16 años, Lucía, que has estado trabajando en GNL Quintero, ¿cómo la tecnología ha ido cambiando o cómo nuestras formas de análisis han ido cambiando? ¿Son métodos más bien estándares? ¿Se han ido incorporando análisis nuevos? ¿Cómo ha ido cambiando este trabajo en los últimos 16 años? Mira, en base, el análisis como tal, digamos, la cromatografía no cambia, Perfecto. pero sí se modernizan los equipos, se hacen más eficientes, los software que los manejan te entregan mayores opciones. Perfecto. ¿Cachai? Estamos hablando, no sé, pues, hace 30, 40 años la cromatografía era de un papel, Claro. que tú ponías una muestra, inyectar se llama porque antes se hacía con jeringa. Sí, Entonces se inyectaba una muestra. De partida, si tú inyectas un gas, ya había un porcentaje de horror gigante porque estabas inyectando aire claro. junto con la mezcla gas natural. Exactamente. Y ojo que tiene una cantidad de nitrógeno muy bajísima. Entonces, si tú metes una jeringa, Claro. estás metiendo aire y estás variando todos los otros componentes. Exactamente. Entonces, era un lío hacer un análisis de Mira. gas natural. Y aparte que tú tenías el resultado a través de un papel. O sea, te venía entrando te entregaba el equipo como un electrocardiograma. Perfecto. Tienes que ir Y, leyendo y- los y tú tics tenías que ahí. medirlos con una regla y hacer Sí. cálculos. Hoy día eso ya no existe. O sea, hoy día yo tengo conectores rápidos en los cuales yo tomo el tubo, me voy a planta, terreno, saco mi muestra y ese mismo tubo tiene un conector hembra y frente a un conector macho que tiene el cromatógrafo se conecta y se terminó. Yo no inyecto nada. O sea, sin aire. Sin aire, Mira. exactamente. Y a través de un rotámetro tú inyectas una cantidad de muestra al equipo, el equipo te hace el análisis y la cromatografía la manejas a través de software. Mira. Es interesante porque la tecnología, por un lado, ha hecho que el proceso de análisis sea más eficiente, Exacto. está automatizado, es mucho más preciso además. Sí, muchísimo. En ese sentido, como analista químico, ¿cómo dirías que es la calidad del gas que llega a Chile a puerto como el de Quintero? Estamos hablando de un gas que es muy limpio y la calidad cumple con todos los requerimientos que nuestra norma nos especifica. Nosotros nunca hemos rechazado un buque, nunca. Siempre ha estado dentro de especificaciones, nosotros normalmente recibimos GNL con calidad de metano de 98, 97, o sea, un gas súper limpio.
Por lo tanto, o sea, eso es lo que te puedo decir del gas Sí. natural. O sea, Ahora, es interesante porque tú nos contabas, el principal uso es generación eléctrica ujú, y también uso doméstico. uso doméstico. Y por lo tanto, imagino que durante el año hay pics de actividad, ¿cierto? No es igual la cantidad de gas que llega durante el Exactamente. año. Sí, mira, nosotros ahora en invierno normalmente tenemos 4 o 5 buques durante el mes. Perfecto. Invierno, digamos, de mayo a agosto a lo mejor Claro. es nuestra mayor cantidad de trabajo. Pero los otros meses no por eso dejamos de recibir, porque en los Sí, meses de claro. verano también hay aumentos de consumo, porque, por Sí, ejemplo, hablemos del aire acondicionado. claro. O sea, hay un consumo de aire acondicionado que genera el mayor consumo de energía. Sí, Entonces también recibimos más y a veces el gas argentino no es tan constante en su claro. entrega. Entonces nosotros tenemos que estar ahí, por eso nuestra planta tiene que ser eficiente, confiable, estar nosotros siempre disponibles y siempre abasteciendo a nuestro país. Nuestra Absolutamente. empresa es una empresa estratégica Sí. en el abastecimiento de gas natural. Ahora, hay un paralelo muy interesante Ujú. entre el hobby que tú tienes, que es restaurar muebles, que es un trabajo que requiere ser paciente, meticuloso, y el trabajo que realizas en GNL Quintero, que también requiere como las mismas características, ser paciente, meticuloso, ordenado. Eh, ¿Has Bueno, notado cómo hay una eso, sinergia ahí? sí, sí, sí. Yo siempre, bueno, a la gente que ha llegado al laboratorio a hacer algún tipo de práctica o estar algún reemplazo, algo, yo le digo, oye, aprender a inyectar una muestra es súper fácil. Claro. Tener la mano para hacerlo es distinto. Es distinto. Hay muchas cosas que considerar, hay muchas cosas que se ganan con la práctica, Sí, que tú aprendes prueba y error. sí, Y lamentablemente los libros te pueden dar muchas directrices de cómo hacer un análisis, pero lo que realmente, cómo realmente se aprende es metiendo las manos. sí, Por eso a mí me gustó mucho esta carrera de técnico y, sí, y nunca he querido dejar de ser técnico porque me gusta estar donde las papas sí. queman. Hay otra cosa interesante en tu historia, Lucía, y es que te tocó a ti armar este laboratorio. Sí, Y por lo tanto lo has visto crecer, lo has visto nacer, has ujú, visto cómo ha ido creciendo, sí. el rol que tiene para garantizar que el gas que llega a Chile es de buena calidad. Hoy en día, ¿cómo ves ese camino, esa trayectoria que has recorrido en estos 16 años desde cero armando este Mira, laboratorio? se ha notado porque en un comienzo, evidentemente, el tema de construcción de la planta iba enfocado al tema industrial. O Claro, sea, el tema del laboratorio no lo inflaba nadie. O sea, tengamos un laboratorio. Yo cuando empecé a armar el laboratorio, yo había trabajé en industria de agua, trabajé en industria farmacéutica, trabajé como colaborador de investigación, pero no había trabajado en una empresa de gases. claro, Por lo tanto, fue todo nuevo para mí. Entonces, tuve que estudiar mucho, tuve que averiguar mucho. La red de contacto es súper importante cuando uno tiene proveedores o tiene sí, amigos que son más o menos colegas del mismo rubro. Entonces, por ahí tuve un periodo de aprendizaje que fue, no te diría que largo, pero fue intenso, intenso. intenso. Sí, A partir de eso, armamos una licitación apoyándonos mucho en la norma, a ver qué es lo que teníamos que controlar, claro. qué necesitamos para eso. O sea, eso fue el esqueleto, la base de lo que yo fui aprendiendo. Luego, una vez armado el laboratorio, ¿y ahora qué hacemos con esto? Hay que usarlo. Exactamente. Y empezar a aplicar esas normas no fue fácil, porque hablan de cosas en las cuales tú no tenías mucho feedback por acá. Claro. Entonces tuvimos que empezar o sea, tuve que empezar a averiguar, a entender qué es lo que decía esa lectura y luego ya empezaron a salir los análisis y también tuve yo creo que eso, o sea, con mucha humildad lo digo, es un mérito propio hacer salir el laboratorio a la empresa Claro. y al resto, porque había que visibilizarlo. Normalmente los laboratorios son, Sí, siempre yo digo, son entes escondidos, sí, medios lúgubres, sí. la gente cree que uno así como que no toma ni sol, Rata así de laboratorio. rata de laboratorio, sí, está mucho, mucho ese término, me lo han dicho alguna vez. Entonces, mostrar que se estaba haciendo un trabajo importante, Sí, que, demandaba tiempo, demanda lo que tú decías, mucha curiosidad sí, y una responsabilidad tremenda, porque incide directamente en la facturación. sí. Entonces, mostrar eso ha sido un camino, pero hoy día, por ejemplo, si nosotros miramos el plan estratégico de nuestra empresa, el laboratorio ahí está.
aparece, es visible. Sí, Hoy día todo el mundo sabe que existe, sabe lo que se hace. sí. Ahora, es interesante porque la matriz energética chilena está cambiando. Hay un Sí. proceso de transición, estamos tratando de dejar atrás ciertos combustibles, estamos reemplazándolos por otras formas de calefaccionar, de generar Ujú. electricidad, de apoyar a la industria. Y en ese sentido uno podría vislumbrar que en el futuro cercano el rol que tiene el gas natural va a aumentar. Va a ir Exactamente. reemplazando, por ejemplo, al carbón en centrales probablemente, al petróleo en centrales, a otros combustibles en calefacción, en transporte, y eso va a generar un desafío, ¿cierto?, para puertos como el de Quintero u otros lugares desde donde entra gas natural, y por lo tanto hay desafíos también para laboratorios como el que tú diriges, porque Exacto. el volumen va a aumentar y eventualmente también los proveedores van a aumentar, van a ser distintos. Exacto. ¿Cómo ves ese desafío pensando en los próximos 10 años tal vez? Bueno, el desafío yo creo que es mantener lo que nosotros estamos haciendo, una operación confiable, segura, siempre disponible. Sí, Y el control de calidad, seguirlo haciendo de la misma forma y ver si hay oportunidades de mejora. Ahora, como te decía, en términos químicos, el análisis en sí, el esqueleto, no varía, claro. no varía. Pero sí, probablemente va a haber un aumento de volumen de trabajo y tenemos que estar preparados para eso. Y en ese sentido, ¿cómo ves tu rol ahí? Porque, claro, cuando uno ve la cadena de valor que se produce acá, ciertamente tener claro que la calidad de lo que está llegando a Chile cumple con los estándares Exacto. es súper importante. ¿Cómo ves ese desafío desde el punto de vista Mucha, personal? es que es lo que te decía, o sea, sigo viéndolo como de mucha responsabilidad, de mucho trabajo y de estar ahí siempre atento, de estar disponible, porque este gas no tiene día ni hora, Claro, vive de lunes a domingo. Entonces mi rol, y yo, o sea, hablemos del rol del laboratorio, sí, es estar siempre disponible, siempre dispuesto para respaldar que esta operación siga siempre siendo segura. Y lo que tú dices no es menor, o sea, el rol que se nos viene, que ya lo estamos viviendo, digamos, en términos de ese respaldo de energía renovable, es importante, sí, es importante. Entonces, el control que nosotros tenemos que seguir firmes y sí, siempre cumpliendo con los estándares que nosotros nos hemos comprometido. sí. Ahora, Lucía, hay una cosa que también es interesante de tu trayectoria Ujú. y que no es menor en nuestro país. Tú eres una mujer Sí, analista químico sí, en una industria que en general está bien masculinizada. sí. Y es súper interesante eso, de hecho va a ser tema de conversación en algún momento también en este podcast. ¿Cómo has vivido ese aspecto en particular? Bueno, yo llegué a la planta hace 16 años y hay que decir que en términos de género el tema era bastante distinto a como hoy día se está mostrando. De hecho, me invitaron a participar en la mesa de mujeres con energía de la AGN, Perfecto. así que también estoy en ese rol. También creo que te comenté que soy dirigente sindical, que soy la única mujer, digamos, dentro de la directiva. Hace 16 años para mí fue difícil la entrada. Ya. Fue difícil la entrada en una empresa absolutamente masculinizada, donde por el momento que se estaba viviendo, que era la construcción de la planta, evidentemente los que llegaban eran gallos ya con experiencia, Sí. en su mayoría seniors, o sea, gente que llevaba 15 años en la industria, digamos, de petroquímica principalmente, y ellos, o sea, simplemente yo no existía. No existía. Así que ahí a codazos, oye, yo existo, yo soy, ayúdenme, necesito que me vayan aclarando esto. Sí, no estoy diciendo que eran malos compañeros, todo lo contrario, fueron muy buenos compañeros, pero, o sea, costó. Se notó. Ese inicio sí, Sí, se notó. se notó, costó. eh, pero yo siempre les digo a las chicas que yo, llevando 16 años, siendo una de las más antiguas, Mm, he visto los cambios, sí, los he notado, los he visto. Hoy día somos 29 mujeres en la planta, distintos roles. claro. Siempre hay gente que es más del rol Mm, administrativo, hay otras que seguimos siendo de empresa, pero yo me ha costado ganarme mi lugar en un mundo más masculinizado, pero creo que me lo he ganado. sí. Ahora, está claro que tu amor por la química fue lo que te llevó ahí, Sí, que es lo que mantiene tu trabajo en la planta. así es. Desde ese punto de vista, como analista químico, ¿cómo es el gas finalmente que llega a Chile? Limpio, seguro. Y de eso te encargas tú. Exactamente. Doy Fantástico, fe de eso. fantástico. Lucía, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes muchas gracias por habernos escuchado. Les recuerdo que conversamos con Lucía Sánchez, analista químico de GNL Quintero, y nos escuchamos en una próxima ocasión porque conversar es natural.